Muy buenos días, bienvenidos y hoy vengo a hablaros de un problema con tecnología que seguramente os suene y sobre todo os interese, y es la captación de clientes. Lo sé que a priori puede parecer que no tiene absolutamente nada que ver con tecnología, pero si lo pensamos, la mayoría de empresas a día de hoy tienen herramientas digitales para la gestión de clientes, para la gestión de inventario o productos, o incluso canales de venta digitales, como puede ser la página web o redes sociales. Teniendo en cuenta esto, se pueden construir herramientas digitales que aumentan la probabilidad con la que una persona que visita tu página web o tu negocio, al final se acaba convirtiendo en cliente y te acaba comprando. Este tipo de personas que aún no han comprado se denominan leads. Y las herramientas que son capaces de convertir o de aumentar la probabilidad de que esos leads te acaben comprando se llaman herramientas de lead scoring. ¿Estás cansado de que tengas un montón de clientes, no sepas cuál priorizar y no sabes si realmente tiene sentido gastar tiempo en un cliente o no? ¿Tienes el problema de que tienes tantos clientes que no eres capaz de hacer targeting o responderles a todos y buscas un sistema automático que realmente recomiende a los clientes que tienen intención de compra? Si cualquiera de estos casos es el tuyo, quédate porque este es tu vídeo. Vale, lo primero de todo, antes de hacer una herramienta de lead scoring, es plantearte si realmente tu negocio la necesita. Por ejemplo, el supermercado de debajo de mi casa seguramente no necesite una herramienta de lead scoring, porque al final los que vamos a comprar somos la gente que vivimos cerca de ese supermercado y además lo que compramos no depende de las ofertas que nos hagan, sino depende de productos de primera necesidad. En este tipo de casos no tiene ningún sentido, pero hay dos negocios que se ven muy beneficiados por este tipo de herramientas. Básicamente es, primero, los negocios que tienen un modelo B2B, o sea que venden a otras empresas que generalmente suelen tener un ticket muy alto y pierden muchísimo tiempo analizando clientes, entendiendo cuál es el presupuesto, haciendo a lo mejor una solución a medida o incluso entendiendo qué les aportaría a nivel económico. Esto supone que cada cliente lleva un montón de tiempo y saber dedicarle el tiempo correcto a los clientes que realmente tienen probabilidad de compra es muy importante, porque ahorra horas, días o incluso semanas de trabajo humano para a lo mejor un cliente que luego después no va a convertir. Lo segundo de todo o el segundo tipo de empresas es aquellas empresas que a lo mejor no tienen un ticket muy alto, pero tienen un inbound muy grande y que además también necesitan atenderlo muchas veces físicamente. Aquí, por ejemplo, entran las inmobiliarias. Las inmobiliarias muchas veces no tienen un ticket tan alto, ¿no? Al final hablamos del coste de la inmobiliaria, no de la venta del piso. Y el problema que tienen es que hay tanta gente que les pide agenda o que les pide ver un piso que ellos no tienen tiempo material. Para ellos también es muy importante saber qué clientes tienen que priorizar para realmente no perder el tiempo en una visita y solo dedicar tiempo a aquellas visitas que tienen más probabilidad de compra. Y en estos dos casos, como ayuda una herramienta de lead scoring a la captación de clientes, no es recomendando productos, no es buscando upselling, cross-selling, que eso es otro tipo de soluciones distintas y a veces la gente las mezcla. Como ayuda es diciéndote, oye, dedica tiempo a este cliente en vez de a este otro, porque tiene, por ejemplo, más probabilidad de compra, porque la compra que va a hacer tiene pinta de que va a ser más alta, o porque es más probable que sea un cliente recurrente. Básicamente es eso, el lead scoring. Buscar decirte qué clientes tienes que priorizar. Vale, y ahora, una vez que sabes que te puede interesar una herramienta de lead scoring, la siguiente pregunta es, ¿y qué tengo que hacer para conseguirla? ¿La tengo que comprar? ¿La tengo que desarrollar? Bueno, en la mayoría de casos, si tienes una herramienta de CRM, como por ejemplo Salesforce o CRMs más modestos, muchas veces suelen tenerlas. Sin embargo, es muy importante entender cómo funcionan por dentro para saber qué tienen y los diferentes tipos de lead scoring que hay. Principalmente vamos a hablar de 4 tipos de herramientas o de soluciones de lead scoring. La primera es la que está basada en reglas. Básicamente tú defines una serie de reglas de lo que para ti sería el cliente ideal o lo que no sería un buen cliente. Por ejemplo, en una inmobiliaria tú puedes definir reglas del estilo de no necesita financiación, tiene ya el presupuesto, le urge mucho comprar, ha visto este piso y lo ha compartido. Y eso puede ser reglas que tú puntúes. Por cada check que tenga, darle más un punto. Y en cambio puedes tener otras reglas negativas. Pues por ejemplo, si te dice que no tiene financiación, le restas un punto. Al final, en base a todas las reglas, sumas la puntuación y ves que unos leads tienen más puntuación que otra. Y seguramente te interesa priorizar aquellos leads que tienen más puntuación.
Sin embargo, este tipo de sistemas de reglas no te dicen nada de la probabilidad que realmente tienen de compra. Y es aquí donde surgen las soluciones de lead scoring que están basados en Machine Learning. Básicamente son soluciones que en base a todo tu histórico de clientes y leads que has tenido en el pasado, te saben decir qué probabilidad tiene un cliente o un lead de convertir a cliente. Básicamente se basan en haberse fijado en patrones que han tenido tu histórico de datos y saber que un cliente con esas características tiene una probabilidad del 60% de convertirse a cliente, o del 80%, o del 20%. En este paradigma, digamos que lo que buscaríamos sería centrarnos en aquellos leads que tienen más probabilidad de conversión. Otro enfoque distinto es también basado en reglas, pero con un enfoque más económico. Básicamente es priorizar a aquellos clientes que, en base a los productos que han visto o en base al tipo de perfil que tienen, tengan pinta de tener un ticket más alto. Por ejemplo, priorizas a aquellos que visitan, en el caso de una inmobiliaria, pisos que tienen un valor más alto. ¿Por qué? Pues porque seguramente den un beneficio más alto luego después a la compañía. Y por último están aquellos sistemas basados en ranking, que son aquellos en los que simplemente dan un número que también se basa en inteligencia artificial, en haber aprendido en tu histórico de datos qué datos son más importantes o qué clientes son más importantes, pero realmente no te dan la probabilidad, solo te dan un número, similar a los sistemas de reglas. En último término, no hay ningún modelo de estos cuatro mejor que otro, pero sí que hay algunas guías a tener en cuenta. Por ejemplo, si eres una empresa que está empezando y no tiene un histórico de clientes grande como para empezar con un modelo de Machine Learning, lo que se denomina arranque en frío, te interesa más un sistema basado en reglas. Por el contrario, si es una empresa que ya tiene un histórico de clientes grande, pero no tiene muy claro qué cosas hay que tener en cuenta para un cliente o cuáles son los mejores clientes, seguramente te interese más un sistema basado en Machine Learning. Pero en general, lo que yo recomiendo es hacer un sistema que mezcle los cuatro, de una forma o de otra. Tener en cuenta tanto las reglas como la probabilidad o incluso cuánto van a aportar como clientes. Sin embargo, el reto de este tipo de proyectos, aunque parezca que es tecnológico, realmente no está en el software. Como he dicho antes, muchas herramientas de CRM ya tienen integrado sistemas de lead scoring, o incluso si tienes que desarrollar uno por tu cuenta, no es un tema muy difícil. El reto suele estar en los datos. Y es que al final estamos hablando de leads, personas que entran a tu página web pero realmente no son clientes. Esto supone que dejan un rastro de información por muchos sitios distintos. Por ejemplo, en la página web cuando scrollean, pinchan en un anuncio, lo comparten, eso es lo que se denomina datos de comportamiento. Por otro lado está cuando a lo mejor te hacen una llamada, te escriben un WhatsApp, esos son datos a lo mejor de intención de compra o de pregunta por el tipo de producto. Y luego después también tenemos datos de si a lo mejor o han sido clientes anteriormente o tienes clientes similares o incluso tienes algún cliente que sea conocido de. Esto es principalmente interesante, por ejemplo, en aseguradoras, donde a lo mejor un lead no es cliente, pero su pareja o su padre sí que lo es. Conseguir unificar todos los datos de diferentes sistemas, unos de Google Analytics de cuando scrollean en la página web, otros de la aplicación móvil cuando a lo mejor se la descargan, otros de WhatsApp cuando te envían un mensaje, o incluso otros datos a lo mejor que es de datos socioeconómicos o prospección de leads, que es otro tema completamente distinto. Esto es donde está verdaderamente el reto, en conseguir unificar toda la información para conseguir información fidedigna del lead. Bueno, y una vez que hemos entendido qué es el lead scoring, a qué tipo de empresas o negocios ayuda, cómo ayuda a la captación de clientes, respondiendo a la pregunta de, oye, prioriza a este cliente en vez de este otro. ¿Qué tipos de sistemas de lead scoring hay y dónde está el reto, que al final está más en los datos? Vamos a ver un ejemplo real de cómo implementar una solución de lead scoring a un negocio como podría ser una inmobiliaria. Vale, aquí estamos viendo un ejemplo de inmobiliaria fake que he hecho yo. Le he puesto color verde para que nos recuerde a todos más a una inmobiliaria que conocemos. Y bueno, generalmente lo que vemos es un portal de este estilo, ¿vale? Donde puedes filtrar, pues por ejemplo, por el tipo de operación que quieres hacer, por la zona, y ya te salen pues los diferentes pisos que tienen que inventar. Esto es generalmente lo que vemos y lo que seguramente ya sabéis que existe. Sin embargo, como decía al principio, las empresas cada vez más tienen sistemas de gestiones internos para la gestión de clientes. Entonces, seguramente las inmobiliarias, o esta inmobiliaria en particular, tenga una herramienta como esta, que es lo que se denomina CRM. Aquí en particular estoy usando una herramienta que se llama Odoo, que es un CRM open source. Básicamente es que se puede programar fácilmente sobre él y por eso es por lo que lo he escogido, para programar la solución de lead scoring que he hecho yo.
Entonces aquí vemos, pues por ejemplo, el histórico de ventas que ha tenido a lo mejor esta inmobiliaria. Aquí vemos que el proceso de venta tiene un funnel y tiene diferentes etapas. Pues por ejemplo, oferta presentada, firma de arras, firma de escritura. Y además también en este tipo de herramientas de CRM podemos ver los leads. Básicamente es personas que de alguna forma no han llegado a ser clientes pero han mostrado interés. Bien sea accediendo a la página web como he hecho antes, o bien sea llamando, o bien sea incluso personándose en la inmobiliaria. Entonces, lo primero de todo, bueno, yo he hecho un sistema de Machine Learning que en base al histórico de datos aprende qué probabilidad tiene un tipo de cliente de, al final, convertirse en cliente o quedarse en lead sin convertir. Entonces he hecho aquí un plugin que, dirigiendo o filtrando los datos por el tipo de lead que quiero que tenga en cuenta, solo los activos, aquellos también que sean inactivos, tenerlos en cuenta, una ventana de tiempo concreta o un tipo de acción como compra, pues entreno un modelo, ¿vale? Es algo tan tonto como esto, un sistema de Machine Learning que ha aprendido en base a los datos a saber qué cosas tiene en cuenta. Aquí, por ejemplo, vemos que en base a los datos que tengo, parece que lo que más influye de que un cliente acabe comprando es que pase mucho tiempo en la página web. También que muestre intención de urgencia, ¿no? Y también el presupuesto, es más o menos obvio, ¿no? Entonces, bueno, y podemos ver aquí también cosas como en el plugin que he desarrollado yo, insisto, esto no viene con Odoo. Lo he usado como ejemplo donde os puedo enseñar yo cómo se desarrolla este tipo de soluciones. Pues bueno, he hecho un sistema que tiene un accuracy relativamente bajo, del 65%, pero también es cierto que en este tipo de problemas el accuracy no es tan importante como el recall, o sea que no pasa nada porque sea bajo. Vale, entonces, una vez que hemos entrenado este modelo de Machine Learning, o sabiendo que esto existe, supongamos que yo ahora mismo soy un cliente, ¿no? Y estoy navegando aquí por la página web, estoy clicando en anuncios, estoy pasando tiempo, a lo mejor un anuncio lo comparto, le llamo. Todo eso son datos que estoy generando. Aunque no me haya logado, realmente dentro de la sesión de navegador, luego después se envían muchas veces a herramientas de CRM y es lo que hace que luego después sepan recomendarnos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, supongamos que yo aquí veo varios anuncios, ¿no? Me doy una vuelta y al final acabo interesado en este piso. Ahora ya sigo la página web, pero me podría saltar a otra herramienta distinta como podría ser WhatsApp, ¿no? Para abrir una conversación. Y supongamos aquí, le abro conversación, soy Paco Pico, lo he escrito mal, y supongamos que soy un cliente de lo necesito ya, me urge, tengo presupuesto bastante alto, tengo el más del doble de lo que vale el piso, no, necesito financiación porque soy como el tío Gilito y además también lo quiero para inversión porque soy un especulador. Y ahora le dejo un número de teléfono, ¿vale? Me lo estoy inventando. Aquí hago un pequeño paréntesis. Como acabáis de ver, tenemos un chatbot que, bueno, hace una serie de preguntas muy concretas para sacar información del cliente, pero es un poco reglado y ortopédico. En este tipo de casos es más útil hacer un chatbot que no simplemente hace preguntas y extrae información, sino es capaz de gestionar la conversación, modularla para diferentes tipos de clientes e incluso aumentar la probabilidad de compra gracias a haciendo técnicas comerciales. Si os interesa esto, lo dejo para otro vídeo. Aquí me quiero centrar simplemente en el lead scoring. Y bueno, aquí realmente muchas veces tenemos ese tipo de conversaciones con WhatsApp, por WhatsApp, con un chatbot, y no somos conscientes, pero aquí ya estamos dentro de un sistema, muchas veces. No con datos personales, pero sí con datos a lo mejor de información de lead. Aquí lo que vemos es que directamente ya se ha creado un lead que soy yo, Paco Pico. Y mi sistema de inteligencia artificial ya directamente ha predicho una probabilidad en base al histórico de datos de la probabilidad de que yo compre. Como veis, da una probabilidad del 63%. Teniendo en cuenta que este tipo de negocios tiene una tasa de conversión bastante baja, o sea, muy poca gente de la que va a ver un piso acaba comprando el piso, esto es una probabilidad muy alta. Tiene sentido porque al final he puesto un presupuesto muy alto y porque además también he dicho cosas como que lo quiero para inversión, me urge y demás. Como vemos también, el sistema da un score, que en este caso en particular coincide con la probabilidad, pero se computa de forma distinta, en base a reglas. Yo, por ejemplo, aquí he hecho una serie de reglas que se basa en del estilo de si el lead ha pedido ir a ver el piso, si ha pedido o tiene cálculo de la hipoteca, si ha guardado el piso en favoritos. Al final son datos de comportamiento que se pueden juntar muchas veces con datos a lo mejor socioeconómicos, con datos de la profesión, con datos de edad si tenemos información para definir un segmento de cliente, pero eso da para otro vídeo. Y en último término, pues defino una prioridad en base a la mezcla entre el score y el modelo de Machine Learning. Entonces, como veis aquí, tengo tres
métricas distintas para definir el lead scoring. Una es el score que da el sistema, otra es la probabilidad de conversión en base al histórico de venta y otra es la prioridad. También es muy importante en ese tipo de sistemas incluir el por qué, la explicabilidad, ¿no? Esto es algo que cuando hacemos modelos de inteligencia artificial se nos olvida, pero es muy importante que haya transparencia del usuario, no por ya temas legales o temas éticos, sino incluso porque si nos ponemos en la piel de un gestor inmobiliario, si no entiende por qué el modelo da las predicciones que da, no lo va a usar, ¿no? Entonces, en este caso en particular, vemos que el motivo del score viene por estas reglas porque se cumple que, oye, tiene urgencia, porque se cumple que te ha dicho un presupuesto muy alto, que no necesita financiación, etcétera. Y aquí en el modelo de lead scoring lo que he hecho es un sistema de explicabilidad, que básicamente te dice en base a el histórico de datos qué cosas se ha fijado tanto positivamente y negativamente la IA para dar esa predicción. Por ejemplo, ve como positivo que tiene bastante presupuesto y que tiene urgencia. Ve como negativo que no ha pasado mucho tiempo en la página. Aquí, bueno, pone 0 porque ha entrado rápido y está en escalas de minutos, pero al final no he pasado mucho tiempo en la página web. Entonces, en último término, vemos que se entiende por qué el modelo está prediciendo que este es un buen lead. En resumen, en este vídeo hemos visto qué es el lead scoring, a qué tipo de empresas ayuda, cómo ayuda, diciendo, oye, prioriza a este cliente mejor que este otro porque te va a ir mejor. Y hemos visto un caso práctico en una inmobiliaria, donde hemos visto que a partir de los datos de comportamiento en la página web, scrolleando, pinchando, viendo anuncios y datos del chatbot en los que das información de tu presupuesto, la urgencia, se puede entrenar o se puede generar un sistema de inteligencia artificial y reglas para saber la probabilidad y score que tiene ese cliente. Lo hemos hecho con Odoo, una herramienta open source que a mí me gusta bastante. Si queréis que comparte el código, dejádmelo en comentarios y os lo comparto para que podáis vosotros mismos probar el sistema de lead scoring o incluso desarrollar vuestros propios sistemas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.